puede determinar el doctor y qué podría poner acá en tela de juicio la defensa de Felipe Rojas, y acá tratar incluso de que lo pueda hacer... No quiero decir lavar las manos porque tal vez puede ser un poco irresponsable, pero al menos quitar un poco de culpa. Él habla de errores, él habla de determinar la data de muerte, algo que podría corroborar la presencia de terceros e incluso descartar la participación en el deceso de Fernanda Maciel que haya sido por manos de Felipe Rojas. Ya, perdón, por lo mismo, Claudio, sí. ¿Cuál es la jugada maestra de Felipe Rojas o su defensa de cuando están todos de acuerdo, incluso de sus peritos como los contrarios, de que aquí hay más manos, hay terceros involucrados, de no apuntar a nadie ni echarle la culpa hasta este momento a nadie todavía? Es porque van a aparecer algún momento y finalmente yo no dije nada porque nunca tuve nada que ver. ¿Cuál es la movida maestra acá? No, lo más simple primero es que el imputado, Felipe Rojas, no tiene por qué estar señalando quién es el culpable. Esa pega es de la fiscalía, no es del imputado. Solo tiene que probar. Él solamente tiene que haber callado, nada más, porque toda la pega es de la fiscalía. Y ahora, en relación al tema de lo que ustedes están viendo respecto a Rabanal y a la Vivian Busto, esto es como cuando se nos pega Alessandri con Claro Solar, derecho, ¿qué sería? Como en la tele, sería como Don Francisco con no sé quién otro animador, bueno, y no sé, un animador. Los dos más grandes se están agarrando. Y esto pasó en la causa de la señora Nabila Rifo. La Vivian iba por el Instituto Médico Legal confirmando que Rus había sido el atacante con ciertos antecedentes científicos y muestras de ADN, que las cadenas de ADN fueron muy pobres las que se tomaron. Entonces hubo una discusión científica a fondo respecto a si con esa muestra se podía determinar o no y qué porcentaje. Según Rabanal no se podía porque se podía determinar que un individuo de, no sé, de condiciones, pero que te cabían por lo menos 100 individuos de la zona en ese contexto y no como llegaba a la conclusión la doctora Vivian Busto. Cuento corto, la doctora Vivian Busto, a través de su currículum y de sus precisiones y su declaración, fue más pesada que Rabanal, le ganó. Y en definitiva, en virtud de la declaración de la doctora Vivian Busto, goleada ya. Sí. Agrégale ese cuento, científicamente. Sí, lo que pasa es que, por eso te digo, aquí están viendo las dos eminencias en el área tanatológica que se van a encontrar nuevamente. Es un país como la Chile con el Colo-Colo nuevamente chocando. Clásico. Un clásico. Y efectivamente... Y a le sumamos además a la doctora Carmen Cerda, que está al mismo nivel. Pusiste a la Católica atrás, que también va a entrar a pelear aquí. Porque están los tres, claro. No, si los más grandotes son ellos dos, los reconocidos, los que están en todos los peritajes. Y atrás viene Carmen Cerda. Ahora, importantísimo es que lo que intenta hacer Rabanal en este caso es que la pega de él es justamente poder ver si puede llegar a conclusiones científicas distintas de las que van a presentar. Pero ¿cómo intenta algo sin saber? No debería ser objetivo nomás. ¿Cómo sabe lo que está buscando? Me imagino que le han pasado copia de la carpeta de investigación en esos aspectos para que él las analice y vea qué pega puede hacer antes de emitir un juicio. Yo tuve la posibilidad de preguntarle justamente por eso, porque él me explicó que él no se enfrenta acá a la defensa de la doctora Carmen Cerda, con quien se conocen. Recordemos que esto es un rubro sumamente pequeño, entre todos ellos han tocado participar en distintas causas, sino que su trabajo en el fondo es demostrar o invalidar de algún modo lo que presente la Fiscalía y que logre inculpar a Felipe. Entonces yo le digo, bueno, por su parte, además de la doctora Cerda, existe la Fiscalía, quien está haciendo todas las pericias para tratar de tener sus propias pruebas. Y le explico que es justamente el Labocar, con pericias entomológicas, ¿se acuerdan ustedes de Aaron Jara, quien estaría dentro de la bodega haciendo todo este tipo de pruebas, toma de muestras? Y él me dice algunas palabras sumamente reveladoras que no están en la nota, sin embargo están en la entrevista. Él me dice que él no mira con mucha preocupación ese tipo de pericias, ya que las encuentra bastante poco precisas. Entonces, acá es preocupante porque sentimos que la carta maestra por parte de la Fiscalía son estas pericias que hemos visto que hasta el momento son las únicas que continúan, y acá él me lo dice con una liviandad tremenda, y porque él dice es muy difícil constatar la data de muerte por unos insectos, el cambio climático, todo está variando, nada se puede detectar 100%, no como lo puede hacer si un cuerpo que habla por sí solo y que periciándolo y con pruebas empíricas, científicas, él puede estar por tierra. Entonces acá es preocupante lo que se viene. ¿Y él ya tiene fecha para ingresar a revisar el cuerpo de Fernanda? Él ya tiene la autorización, maneja una fecha estimada.
la cual sería la próxima semana. Sin embargo, esta requiere que sea aprobada por el Servicio Médico Legal por un tema burocrático de que exista disponibilidad, de que ingrese a la sala, de que no se topen, claro. Pero ya es un hecho que él va a ingresar, él ya está dentro de la causa. Hay un plazo, pero implícito, ya que el tiempo se les está acabando. Recordemos que ya estamos en la segunda parte, en el fondo ya llevamos más del 50% de lo que era la fecha estimada para la investigación, que me adelanto, según mis antecedentes, se podría alargar 3 meses, ya estaría siendo evaluado por parte de la Fiscalía. Mira, cuando él señala que de alguna manera no le preocupa lo que hizo el Lavocar, porque eso es poco preciso, Claudio dijo, y es diplomático para decirlo, ¿o no? Y es caballeroso. Sí. ¿Por qué, Claudio? O sea, ¿tú crees que de verdad lo que hizo el oficial Aarón Jara no va a ser lo suficientemente fuerte para la Fiscalía? Ya, aquí me voy a mandar el número de aquellos que siempre me mando casi cierto tiempo. A ver. No, de Condoro, no de Bueno. A ver, bueno. El tema está que Aarón es el único especialista que hace este tipo de peritaje y que lo ha presentado en juicio como perito especialista en esta área de entomología. Sí. El problema está que Aarón no tiene ningún estudio, no tiene ninguna certificación, no tiene ninguna validación de título que respecto a esta área, salvo su conocimiento, su experiencia en la ciencia o arte. Creo que es muy importante ¿Y eso te restringe? Sí. O sea, es como menos, aunque obvio, no tengas el título. Obvio, porque te pueden preguntar tú, ¿de dónde sacaste el conocimiento científico técnico y quién acredita que tú tienes ese conocimiento en esa ciencia o arte? 30 años de experiencia. Sí, 30 años de experiencia, te los aplaudo, pero perfecto, pero ¿quién lo valida? ¿Quién lo certifica? ¿Qué significa eso? Que tú puedes, en definitiva, ¿por qué creen que Rabanal cuando tú vas a meter un perito, lo primero que hace es meter el currículum? Porque con el currículum es tu carta de presentación, es lo que a ti te habilita como profesional para poder... Exactamente, es como tu certificado de calidad respecto a las opiniones que vas a emitir. Y ese es el problema jurídico que se presenta respecto a este peritaje entomológico. Que la fiscalía dice, no, pues si me lo han aceptado en 20 juicios. Sí, ¿y cómo se dice en el 21? Ahora te dicen que este gallo, por no tener este personaje, por no tener las certificaciones, lo vamos a invalidar. Y eso es una pelea que tiene el querellante con el Ministerio Público. Lo primero que dice decir Jacqueline Stubing es, tráigame la certificación de Aarón Jara. Le estoy haciendo la pega a la Jacqueline. Pero ha sido invalidado en otros juicios anteriores donde se dice que, claro, él estaba presente en 20 juicios anteriores. En alguna oportunidad ha sido desvalidado por no tener ese currículum o esos estudios que avalen su experiencia. Invalidado, y sí, efectivamente, yo sé de un par de casos que se intentó, la Fiscalía lo defendió, llegó el tema hasta la Corte y la Corte en teoría validó la experiencia por el tema del proceso. Pero eso puede cambiar en cualquier minuto, la jurisprudencia no es vinculante. Claro. En este caso puede que perfectamente digan, ¿sabe qué? Tiene toda la razón el abogado, el defensor, porque no tiene cómo acreditarme científicamente la certificación. Sí, pero lo que tú estás planteando tampoco es 100% absoluto. Por eso digo, es que en derecho no hay nada absoluto. Es que pero yo como Ministerio Público no puedo asumir esos riesgos, porque esos riesgos son con los cuales después me encuentro con los medios escondorazos en las cortes. Claudio, ¿sabes cuál es el peligro? Y acá lo voy a decir en base al reporteo y me hago cargo, porque pude hablar en algún momento tanto con el abogado Aldo Duque como también con Pedro Díaz, y lo peligroso de esto es que a pesar de que existan las pruebas, desgraciadamente por errores burocráticos, como que no exista una firma que lo avale, un título, se podría tirar por tierra todas estas pericias, aunque incluso científicamente sean demostradas. Pueden decir, bueno, ¿de parte de quién vienen? De una persona que no está certificada para presentarlas, perfecto. Sin embargo, la respuesta que aquí daría la fiscal Patricia Varas, quien aprueba y quien respalda para que se hagan estas pericias, sería de que las plazas, y acá me gustaría que tú nos explicaras un poco a qué se refieren con esto, esta plaza funcionaría así, esta plaza acogería ese tipo de pericias a pesar de que el profesional no cuente con el respaldo tanto de un certificado. ¿Penal? No, se refiere a la plaza, se quiere referir a nuestros tribunales. En teoría, como ha participado en 20 juicios, los 20 juicios le han validado su declaración, en teoría, ¿por qué el 21 me va a ir mal? Claro. ¿Por qué el 21 me va a ir mal? Claro, porque si te sale un gallo bueno y te lo alega bien y te lo lleva a la corte y te lo fundamenta bien. Ya han pasado tantas cosas. Solo una pregunta, y esto no puede ser como a veces sucede en áreas como la arquitectura, donde hay alguien que ya, no tiene los títulos, pero tiene la experiencia, que todos lo reconocen, y él simplemente se lo presenta a alguien que sí tiene los títulos y dice, esto es lo que hice. Está bien hecho, lo firmo y listo. Es que en este caso es muy difícil porque está hablando de un cuerpo. Entonces no puedes presentarle esto a una persona que tenga los títulos y que esa persona te diga... Es que a veces las metodologías son las que se aprueban en estas cosas. ¿Sabes cuántas veces hemos hablado el tema que siempre discutimos con la Connie? La forma es lo más importante, y dentro de la forma para la presentación de un testigo es el currículum que lo avala. Si yo me voy a presentar como un perito, como una persona que tiene conocimiento en esa ciencia o arte de forma acabada, lo mínimo que tengo que tener es una certificación
algún título profesional, algún posgrado, magíster, doctorado, que me permita decir, yo sé de lo que estoy hablando. Y no 30 años de experiencia, que también te validan, si es cierto, te validan. Pero no es científicamente, por decirlo de alguna forma, poderlo comprobar. Tú puedes saber mucho de leyes, pero si no tenías un título de abogado, no podías ejercer como abogado. Claro, no podías ejercer. Ya, pero igual... La forma. Inspector, claro, pero igual tú no puedes comparar, o sea, si tú me preguntas a mí objetivamente, yo sé que para la ley es distinto, pero una persona que ha llevado una investigación y que ha trabajado en un tema particular durante 30 años y que sí tiene experiencia, yo en lo personal lo validaría mucho más que alguien que a lo mejor recién se recibió y recién se tituló, por más que tenga el medio cartón, pero no tiene experiencia. Nosotros hablamos de Aaron Jara, hablamos de este oficial de Carabineros con una gigantesca experiencia. Además, cuando me acuerdo perfecto, la nota de Aaron Jara era como el Lionel Messi de Claudio. Que había encontrado el cuerpo él, de Fernanda Macías. Él encontró el cuerpo y que estuvo de alguna manera perdido en otras causas pidiendo entrar. Y cuando entró, no lo dejaron. Encontró a Fernanda de inmediato. Mira. Entonces, con esa experiencia, con esa capacidad, con ese talento, quedar fuera porque no tiene una certificación. Que no tiene un título. Y además, no sé si. Yo creo que alguna preparación tiene. Yo creo que tal vez en Estados Unidos se pueden dar ese tipo de cursos por el FBI, por decirte algo. Pero acá en Chile eso no existe. Acá en Chile está el que aprendió a pintar de esa forma y es el maestro de 30 años y que tiene la experiencia. Pero él no es una persona ANN, él pertenece a una institución también que es a Carabineros de Chile y al Departamento de la Abogada. Sí, entonces, claro. Ya a partir de ahí debería ser validado por la institución nomás. La institución lo valía como debiera ser. De hecho, lo mantiene en la planta de suboficiales. ¿En serio? Una tremenda injusticia para mi gusto. Porque en torno al conocimiento de la entomología sabe mucho más que el total de generales que hay dentro de la institución de Carabineros. Y lo podemos decir sin ánimo de ofender. Claro, pues que ese es el tema. Pero espérate, déjame decirte otra cosa. Sacamos esa visión tan ambivalente para mi gusto, los títulos. Mira, deja decirte algo. Cuando uno repasa los casos recientes contados, hemos visto peritos de muchas categorías que lisa y llanamente han mentido. Sí. Y han mentido de acuerdo a la conveniencia de quien me contrata. Lamentablemente tenemos en estos días a grandes peritos nuestros que están trabajando por el lado del peor de los defendidos. Ese es el cuento. Entonces, cuando el señor Rabanal dice, con antelación, lo está diciendo, voy a establecer de que la data de muerte no es la que están señalando, pero si con eso desestimamos inmediatamente el cargo de secuestro, ¿cómo no va a ser más conveniente? A mí me hace pensar mal eso, a diferencia de lo que puedan pensar otras personas. Si estoy pensando que voy a desestimar algo tan trascendente como eso, ¿para qué? ¿Para echar para abajo el tema del secuestro? Ya deja de ser creíble para mí el señor Rabanal.